Buenas a todos y bienvenidos al podcast del Vocal, donde todo el mundo tiene voz. Un podcast producido por La Colmena en colaboración con Sonoro C3M. Y aquí, conmigo a mi lado, me acompaña Sebastián Delgado. Gracias, Nicolás. El Vocal nace como un espacio para hablar de los temas más relevantes de la actualidad política de una manera más cercana. Con este propósito no podemos contar con mejor invitado el día de hoy que Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular en esta universidad, la Carlos III, analista colaborador en diversos medios y autor de libros como Entender la Política o El Príncipe Moderno. Muchas gracias, profesor. Nada, un placer, gracias. Bueno, vamos a comenzar con una parte de unas preguntas de relevancia sobre el tema de la Unión Europea y los dilemas que afrontamos en esta actualidad. Vamos a empezar por la parte, digamos, más general, más básica. Intentaremos ir un poquito rápido, pero quizás para darle un contexto a todo el mundo que escuche. O sea, que brevemente, la primera pregunta podría ser, ¿qué es la Unión Europea? ¿Así? ¿Y lo tengo que hacer rápido? No. Eso te iba a preguntar, porque vamos, digamos que la Unión Europea básicamente es una organización supranacional que integra 27 estados, que se caracteriza sobre todo por ser un espacio liberal, democrático y de derecho. Es decir, básicamente es una agrupación de países que se caracterizan por haberse unido voluntariamente mediante tratados y haber puesto en común políticas tan importantes como la agricultura o la competencia. Son algunos de los rasgos distintivos que tiene, en una arquitectura institucional muy compleja, pero que desde luego es el primer intento que estamos haciendo de integrarnos en ausencia de violencia en la historia de la humanidad. Por lo tanto, bueno, es un intento que no está mal, con sus idas y venidas, pero hacemos lo que podemos. Pues ha sido breve y yo creo que bastante claro, o sea que en ese principio todo bien. Y ahora, vamos yendo un poquito más al punto de cosas de la Unión Europea, vamos a empezar hablando del Parlamento Europeo. Y lo primero que sería interesante preguntarnos es ¿qué diferencia hay realmente entre el Parlamento Europeo y un parlamento cualquiera que tú puedas encontrar en un país? Bien, lo que tenemos que entender es que el Parlamento Europeo tiene unas funciones un poquito distintas respecto a los parlamentos nacionales en varios capítulos. El primero, por ejemplo, es que a diferencia de lo que ocurre en un parlamento nacional, no tiene iniciativa legislativa. Esto a veces sorprende, pero quien propone las leyes es la Comisión Europea, que es como si fuera el gobierno. Sería el equivalente a que en España solo pudiera haber proyectos de ley y no proposiciones de ley. ¿De acuerdo? Del otro lado, evidentemente el Parlamento Europeo desarrolla funciones de control político, pero lo hace con familias políticas generales que engloban a su vez partidos de los 27 países miembros. Por lo tanto, con una enorme heterogeneidad de planteamientos y con menor cohesión ideológica de la que tenemos en nuestros parlamentos. ¿De acuerdo? Lo normal que nosotros vemos, por ejemplo, en el Parlamento español, y voy a centrarme solo en sistemas parlamentarios, es que haya disciplina de voto. Bueno, pues eso en el Parlamento Europeo no es así. Muchas veces las delegaciones se rompen, los diputados llevan temas y en eso se parece un poquito más al Parlamento estadounidense, ¿no? Importa mucho quién está en los comités porque eso puede marcar la diferencia. Luego, más allá de eso, evidentemente la función presupuestaria sigue siendo clave para cualquier cámara legislativa. También lo es en el caso del Parlamento Europeo, pero también hay una cosa que es muy peculiar y casi anecdótica, y es que se trata de los pocos parlamentos en el mundo, diría casi el único en el mundo, que tiene 2 sedes. Esto también es muy raro, porque tiene una sede tanto en Bruselas como en Estrasburgo. Por lo tanto, es una institución un poco diferente a lo que son los parlamentos ordinarios, pero sí se caracteriza por ser el único directamente votado por los europeos en sus respectivas circunscripciones. Claro. Y partiendo de eso y de este entramado que hay dentro del Parlamento Europeo, ¿cómo se organizan los partidos dentro del propio Parlamento? Sabemos que hay los partidos nacionales, están las familias, los partidos, los grupos parlamentarios y también los partidos europeos, que se presta a veces a la confusión ALDE, por ejemplo, y Renew Europe, etcétera. Sí, digamos que la fórmula para operar es que nosotros tenemos elecciones europeas simultáneas, pero realmente son 27 elecciones distintas, con su propio sistema político. Y es verdad que en algunos países tenemos las familias clásicas, en otros sitios hay familias distintas, en algunos hay partidos independientes, y cuando ya se ha votado, ¿de acuerdo?, en función de los eurodiputados que le corresponde a tu país, según el tamaño, el peso demográfico que tiene, estos pasan a convertirse en diputados en el Parlamento Europeo. Y al igual que ocurre en el Congreso de los Diputados, una vez uno ya es diputado, lo siguiente que hay que hacer es formar los grupos parlamentarios. Formación de grupos parlamentarios implica que tiene que haber un requisito mínimo, ahora no recuerdo exactamente la cifra, de diputados, pero también de diputados
diputados provenientes de cada uno de los países, ¿vale? No pueden ser todos los diputados de uno solo, quiero recordar que 7 países, el número mínimo, 6 o 7, de distintos diputados que pueden formar grupo. Y en función de eso se constituyen. ¿Cuáles son los clásicos? Los clásicos invariables, pues es lo que hay en prácticamente todos los sistemas políticos europeos. Conservadores / cristianodemócratas, socialdemócratas, los hay en todos los sitios, aunque en algunos lugares pues puede haber variaciones. Verdes, los hay prácticamente en todos los sitios. Liberales, los hay con matices, porque algunos entran y otros salen. Y luego derechas radicales las tenemos de diferentes sensibilidades. Tanto es así que, por ejemplo, en el actual Parlamento Europeo hay 3 grupos de derecha radical. Y luego además los independientes. Y esto hace que a veces vayan fluctuando, vayan bailando. Es decir, hay algunos que son socios fijos. Pero sí que es verdad que dependiendo del contexto se puede cambiar de grupo. Pues por ejemplo, el PASOK estaba al principio en el grupo de la izquierda y ahora se ha pasado a los socialdemócratas. Por ejemplo, Vox estaba antes en el grupo de conservadores y reformistas europeos, es decir, con Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia y donde estaban antes los Tories, y ahora se han pasado con el Fidesz de Víctor Orbán. Por lo tanto, a veces se mueven, ¿vale? Van variando, pero sí que es cierto que el estar en un grupo parlamentario te da mucho peso porque te permite acceder a más recursos y también acceder a más puestos en comisiones dentro del propio Parlamento, o sea que te permite funcionar con más eficacia. Vale, pues yo creo que con esto, con el Parlamento Europeo, más o menos lo hemos Arreglado. entendido. Más o menos. Luego volveremos un poquito más a hablar sobre los equilibrios de poder y cómo eso influye, pero ahora nos gustaría hablar un poco más de otra institución, que digamos que esta es la que menos gente conoce, yo creo, que sería el Consejo, que realmente es muy importante, pero ahí queda. El Consejo de la Unión Europea, o el Consejo, básicamente lo que es una reunión de los 27 ministros del ramo que tienen que tratar un asunto vinculado a las competencias europeas. Y la lógica es la intergubernamental. Es decir, a efectos prácticos, cada uno viene defendiendo los intereses del gobierno de su país. Y es cierto que a la hora de votar en el Consejo existen unas mayorías cualificadas en las cuales necesitas un porcentaje mínimo, tanto de países que te apoyan como de población representada por esos países. Y yo creo que para distinguirlo del Parlamento, la lógica que tenemos que seguir es un poco lo que ocurriría en un sistema político si tuviéramos una Cámara Baja directamente votada por los ciudadanos y una Cámara Alta o Senado elegido de manera indirecta por los estados. Bueno, esto es como funciona en Alemania, el Bundestag y el Bundesrat. Pues aquí es exactamente la misma lógica. Tú tienes de un lado el Parlamento empujando en una dirección y del otro lado los estados, que son los que cierran los acuerdos, que junto a la Comisión hacen lo que llamamos los trílogos, ¿no? Que es el diálogo a 3 entre estas instituciones, que son las que empujan la legislación. Para que la gente nos entienda, cuando va a un ministro y le ponen una alcachofa porque está en Bruselas y le preguntan de un tema que no tiene nada que ver con Bruselas, como suele pasar, realmente lo que estamos viendo es al ministro yendo a una reunión del Consejo, ¿vale? Que tiene que ver con esa competencia específica. Bueno, y yo creo que está bastante claro las funciones del Consejo y cómo se integra. Pero ahora pasamos a otra institución, la Comisión Europea. Tal como decía Nicolás, poco complicado para muchos de entender. Dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es su función y cómo se elige? Pues a ver, la Comisión Europea es básicamente el órgano de gobierno de la Unión, ¿de acuerdo? Es nuestro ejecutivo. Por lo tanto, es clave, es nuclear, de hecho se autotitula como la guardiana de los tratados porque es quien tiene que disciplinar a los países para que cumplan sus compromisos de acuerdo a la interpretación de la jurisprudencia y de los tratados europeos. Entonces, básicamente está compuesto por lo que llamamos el colegio de comisarios, por la presidenta, en este caso de la Comisión, von der Leyen, la cual es elegida por el Parlamento Europeo, requiere una mayoría absoluta para ser elegida y es una miembro, en este caso, propuesta por una reunión del Consejo Europeo. Es decir, los jefes de Estado y de Gobierno proponen a un potencial candidato o candidata y luego el Parlamento tiene que darle el visto bueno. Es como un sistema parlamentario, ¿vale? Es un voto de investidura. Una vez ya ocurre esto, la comisaria, la presidenta de la comisión, tiene que pasar a elegir a cada uno de los comisarios. Tiene que haber un comisario por cada uno de los países, lo cual implica que siempre va a haber 27 comisarios contando a la propia presidenta. Y ahora es donde viene todo el juego político.
Es decir, los países se pelean por tratar de controlar carteras, que tengan mucha vinculación con competencias de la Unión Europea, porque saben que van a poder influir de manera directa. Luego hay juegos de poder para intentar que se vean representadas las principales familias europeas. Se intenta buscar cierta composición equilibrada entre países del norte, del sur, de peso, pequeños, con puestos distintos de importancia. Por eso muchas veces países pequeños lo tienen más fácil, por ejemplo, para la alta representación exterior, ¿no? O para presidir otras instituciones, justamente porque estorban un poco menos, digámoslo así, que tener un grande muy poderoso. Y en este juego político, una vez se ha producido, la presidenta propone a sus comisarios y luego pasan unos hearings, unas audiencias, ¿vale? Tienen que volver a ir esos comisarios a una especie de sesión de control, ¿vale? Para comprobar o fiscalizar en qué medida esa comisaria o comisario cumple los requisitos de currículum básico, ¿vale? Y normalmente, como el Parlamento se viene muy arriba, pues 1 o 2 se cepilla, ¿vale? Esto es un clásico y por lo tanto siempre hay algún cambio respecto a la composición final, al menos en algunos países críticos. Yo, si tuviera que apostar uno, me juego lo que quieras a que el húngaro cae en los hearings, ¿vale? Porque yo creo que de hecho el propio Orbán lo ha presentado para que se lo tumben y presentar luego a otro, que es el que tiene en la cabeza. Pero bueno, esto es común y luego ese colegio de comisarios pues es el que se encarga de proponer la legislación europea. Supongo que también el Parlamento tumpa a los comisarios para demostrar, oye, que estamos aquí también, claro, ¿no? Como un poco para marcar su perfil propio. Esa es la idea. Al final lo que tenemos que entender es que el tipo de democracia que tenemos en la Unión Europea es una democracia en la que los poderes se controlan entre ellos, ¿vale? Es decir, es casi más aliado alguien del Grupo Popular y Socialista en el Parlamento que un diputado del Parlamento Europeo respecto a un comisario. Claro. Es decir, lo que hacen es pelearse entre poderes y no tanto dentro de cada uno de los órganos en cuestión. Bien, pues con esto tendríamos, si ya que hemos empezado a hablar de la Comisión Europea, nos gustaría ahora hablar un poquito, si hemos tenido elecciones europeas hace prácticamente nada, un poquito de cómo está siendo, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta nueva Comisión? Y ¿cuáles son realmente los elementos claves por los que se pelean los países cuando tienen que conformar una comisión? Si yo soy un país y quiero colocarme, normalmente, ¿qué es lo que suelen perseguir? A ver, aquí hay varias cuestiones que tienen que ver con los equilibrios políticos dentro de Europa, ¿no? Lo primero que hay que destacar de las pasadas elecciones, y yo creo que es una tendencia que hemos estado viendo de manera recurrente, es que esta probablemente sea la elección europea y el Parlamento Europeo más girado a la derecha de los que desde que tenemos elecciones, ¿vale? Este es un primer elemento de contexto que es fundamental para entender que esta nueva comisión necesariamente, si quiere ser fructífera y quiere aprobar cuestiones, va a tener que girar más a la derecha en algunas materias sensibles, sobre todo lo que está ligado con Pacto Verde / migración. Aunque aquí los verdes yo creo que han sido muy astutos y han querido darle apoyo también a von der Leyen para convertirse en un balón de oxígeno en el Parlamento por si fallan en determinados momentos la derecha radical. Pero lo que está claro es que quien más predilección o más fuerza ha ganado dentro del Parlamento es sobre todo el Grupo Popular Europeo, que es el que ha crecido y es el que es pivotal. Es decir, izquierda más verdes más socialdemócratas están claramente en un frente cohesionado respecto a las preferencias y prioridades que tienen. Luego tenemos a la derecha radical, que está empujando, digámoslo así, a favor de mayor intergubernamentalidad y también mayor dureza, tanto en el tema migratorio como el medioambiental. Los populares europeos son los que van a ir decantando la balanza según les convenga. Por lo tanto, esta comisión va a ser más conservadora y va a estar más atada de manos. Ahora, ¿qué quiere un país para ser influyente, para ser relevante? Bueno, esto es algo que yo creo que es de sentido común, y es que los países van a pelear por tratar de tener comisarías las cuales correspondan a competencias propias de la Unión. Es fantástico tener, por ejemplo, pues una comisaría de defensa, o tener una comisaría o ser el alto representante de exteriores. Está muy bien, es muy pintón, ¿vale? Suena guay, cara a tu opinión pública interna. A efectos prácticos no es una competencia de la Unión Europea más que en términos de coordinación. Claro. Luego Josep Borrell puede decir cosas, y yo creo que lo ha hecho relativamente bien, con contundencia, pero luego cada ministro de Exteriores seguirá su política. ¿Cuáles son los elementos mollares interesantes? Sobre todo lo que tiene que ver con agricultura, todo lo que tiene que ver con competencia y todo lo que tiene que ver con otras que potencialmente podrían ser también relevantes, como industria, según cómo también todas aquellas que están vinculadas a agenda social, depende del contenido que se le dé, podría hacerse. Bueno, yo creo que en el caso de lo que hemos vivido en España, en esta negociación, me atrevería a decir que ha sido una de las negociaciones más exitosas
jamás hemos tenido. Porque es cierto que Joaquín Almunia fue también comisario de competencia, pero las competencias que ha asumido esta comisión de competencia, que quedará en manos de Teresa Rivera, más Pacto Verde, si tú solo te quedabas con Pacto Verde, te quedabas muy descafeinado, porque no hay mayorías en el Parlamento para una agenda ambiciosa de descarbonización. Y menos ahora. Desde luego. Entonces aquí había un juego posible. O conseguías Pacto Verde más industria, y por lo tanto ahí metías temas que estuvieran vinculados a energía. Eso es muy, muy aparente en un contexto en el que sabemos que esto geopolíticamente es clave. O le metías alguna otra potencia, digámoslo así, de fuego que estuviera asociada a competencias exclusivas. Agricultura era más difícil si lo metes con Pacto Verde, porque sabemos que podría haber más puntos de roce. Tener competencia es algo, pues yo creo, muy positivo, justamente porque va a permitir ordenar el marco de las empresas y puede orientarse hacia una posición más medioambientalista o más sostenible. No sé si son las carteras que quería Teresa Rivera, eso ahí tengo mis dudas, lo digo porque lo verde lo quería, pero a lo mejor prefería industria, pero es verdad que ahí Francia se iba a oponer muy fuertemente a haber conseguido competencia y Pacto Verdes para que España esté muy satisfecha con este proceso de negociación. Sí, también es verdad que ahora España es uno de los dos grandes países, por así decirlo, de la Unión Europea que son, digamos, de los socialistas. Entonces, digamos que en ese equilibrio teníamos un poquito más de fuerza, por así decirlo, a la hora de negociar. A ver, yo creo que un elemento clave en la negociación ha sido que estemos a las 2 de la mañana y los más guapos de la fiesta se hayan marchado de la sala. Automáticamente y sin saber cómo, España se ha vuelto la más aparente. Y esto ha ocurrido cuando tienes a Francia sumida en una crisis enorme, institucional, interna y con un gobierno muy débil. Alemania en una situación de recesión con un canciller también débil y prácticamente ausente. De hecho, esto se nota en que en la mayoría de los consejos Alemania se está absteniendo. Y esto no había ocurrido nunca. Es decir, yo creo que simplemente porque está el gobierno tan internamente dividido que no fija posición. Reino Unido no está en la ecuación. Tenemos a Italia que está descolgada, porque en el fondo, aunque algunos pongan ojitos a Giorgia Meloni, se sigue considerando que está fuera del consenso, y queda básicamente Varsovia y Madrid. Y en esa situación, en ese tándem, nosotros tenemos credenciales, somos relativamente proactivos, hemos jugado también nuestras cartas para ser más duros, y yo creo que eso ha hecho que efectivamente hayamos recuperado una presencia relevante. Y la prueba evidente es que hemos pasado de una España a la que no se aceptaba que el Ecofin fuera presidido por Nadia Calviño, que fue una votación que perdimos, a una en la cual hemos colocado a Nadia Calviño en el BEI y acabamos de ganar lo que de facto es la gran vicepresidencia de la Comisión, que es la que va a desempeñar Teresa Rivera. O sea que yo creo que muy bien jugadas las cartas. Cuando lo hacemos bien, hay que decirlo también. Y Pablo, ¿tú crees que hay una falta de liderazgo en la Unión Europea? Lo que mencionabas un poco, la ausencia de Francia, Alemania, después de Angela Merkel. ¿Qué va a pasar con el liderazgo europeo y cómo esto reconfigura el juego político dentro de la Unión? A ver, yo creo que hay dos factores aquí. La primera es una situación interna muy complicada en muchos de esos países. Estoy pensando efectivamente en Francia, en Alemania, en los pequeños, la situación además de gobiernos o débiles o controlados por la derecha radical, como es el caso de Italia. Por lo tanto, la situación interna de esos países es complicada y claro, si la situación interna es complicada, ejercer liderazgo hacia el exterior también es más difícil, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un primer elemento que es clave y el eje franco-alemán podemos decir que está gripado. Era quien tradicionalmente vertebraba el proceso de toma de decisiones y ahora no funciona, no opera. Pero también hay una segunda dimensión que yo creo que es relevante y tiene que ver más bien con el hecho de que hay una desmoralización general dentro del campo liberal. Y esto yo creo que está claro, ocurre aquí, ocurre en Estados Unidos, ocurre en el conjunto del mundo. No sabemos, ¿vale? El orden mundial está roto y no sabemos qué colocar en su lugar. Y en esta situación Europa tampoco sabe exactamente dónde resituarse. Damos pasos tímidos hacia hablar de un poquito más de autonomía estratégica, nos movemos un poco en el campo del derecho internacional, pero luego estamos muy fragmentados, cada vez tenemos menos peso económico en el mundo y también menos peso demográfico y va de la mano, nuestro desarrollo tecnológico es menor. Todo ese tipo de elementos yo creo que están haciendo también que no es solo que no haya liderazgo, sino que tampoco tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Porque si al menos tuviéramos claro cuál es o hacia dónde queremos orientarnos o qué papel queremos desempeñar en el mundo, pero lo que parece claro es que ahora mismo no lo tenemos muy definido. Y eso además, no te cuento nada, si hubiera finalmente una victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, lo cual todavía nos dejaría más a la intemperie, ¿no? Y nos obligaría a crecer o a hacernos mayor de edad a mayor rapidez. Claro, y con toda esta idea de dónde quiere ir Europa, ¿no? Y cuáles son nuestros
digamos, cuál debe ser el planteamiento que tenemos que tener. Digamos que la Unión Europea por lo menos intenta de alguna forma ser ese elemento coordinador de todos los países de la Unión y se esfuerza por desarrollar una especie de estrategia común. ¿Hasta qué punto lo está haciendo? Quiero llegar al punto del informe Draghi, por ejemplo, ¿no? Que digamos que es un informe que ha hecho este señor Mario Draghi, que le conocemos, etcétera, y que de alguna forma podría ser como se dijo que eran las recetas para la nueva comisión para seguir adelante. ¿Cuáles serían los elementos más importantes que has destacado este informe? Bueno, trata de varios elementos, ¿no? El primero es... hay varios. El primero, bueno, vamos a sintetizarlo a lo mejor en un par, ¿no? El primero es que tenemos que tomarnos más en serio una cosa que habíamos abandonado en Europa, que tiene que ver con la política industrial. Es decir, es evidente que dentro del mundo tenemos dos familias de capitalismo, porque ya no hay otro sistema, que es el capitalismo liberal con libre mercado, digámoslo así, tradicional, y el capitalismo de Estado, es decir, en el que el Estado se implica de manera directa en economía y empuja determinados sectores de manera activa. Realmente, ese sistema de capitalismo de Estado lo habíamos tenido también los países europeos hasta la hegemonía neoliberal desde los años 80, es decir, que el Estado interviniera en economía o coparticipara a grandes monopolios públicos, incluso en la industria del automóvil o de la aviación, era bastante común. Esto lo empezamos a dejar de lado, ya ahora descubrimos, pues bueno, que otros países como China, como Arabia Saudí, etcétera, pues son países que tienen campeones nacionales y los empujan. Entonces lo que dice Mario Draghi es, en ese informe, identifiquemos cuáles son aquellos sectores en los que tenemos ventaja competitiva y podemos hacerlo mejor, invertamos dinero ahí, de ahí esa propuesta que ha hecho de, no recuerdo exactamente la cifra, era astronómica, 800.000 millones, que podría ir aprovechando la inercia de los fondos Next Generation a deuda común para empujar dicha agenda. Pero claro, esto se liga con un segundo elemento que tiene que ver con los frenos que existen a dicha política industrial. Y lo que dice Draghi también en el informe, porque dice muchas cosas y tiene una virtud a diferencia del de Letta, que es que este sí está bien escrito, es decir, es comprensible, lo cual es siempre útil, o sea, redactar bien es genial. Lo que él dice es que, claro, ¿cuáles son esos frenos que tenemos? Fragmentación regulatoria. Es decir, tenemos un montón de regulaciones en cada uno de los países que internamente frenan el mercado común y hacen difícil identificar cuáles son los campeones que podríamos impulsar de manera coordinada. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros queremos ser competitivos, las interconexiones eléctricas son fundamentales. El precio de la energía va a determinar nuestra competitividad industrial. Si Francia se niega a construir interconexiones que liguen a la península ibérica con el resto de Europa, porque ellos consideran que va a hacer que la energía nuclear pierda importancia, y nosotros que podríamos tener acceso del gas argelino hacia Europa, o podríamos generar incluso hidrógeno verde para llegar a esos países, nos encontramos siempre con este freno, y eso tiene que ver con política nacional. Dice Mario Draghi, bueno, pues el problema con el que nos encontraremos es que seguiremos siendo menos competitivos que otras áreas del mundo como China o Estados Unidos. De hecho, dice que casi el 70% del diferencial que tenemos con esos dos países en términos de crecimiento es productividad. Y productividad tiene que ver con esto. Claro, cómo nos coordinamos como es un desafío, y creo que no nos lo tomamos suficientemente en serio, porque lo que Mario Draghi está diciendo es que podemos elegir entre ponernos las pilas o seguir lentamente cayendo en la irrelevancia. Entonces hay que decidirlo. Probablemente esta sea una buena señal de aviso, pero al mismo tiempo volvemos a lo anterior, ¿no? Si no hay equilibrios políticos internos que quieran empujarlo, pues también es más complicado. Y además Europa pierde de un día para otro su principal dotador de energía, Rusia. Cómo esto está afectando también a poder construir una agenda común para el tema energético. Y ahí es donde viene una doble reflexión, ¿no? La primera es que quiero mandar desde este podcast un afectuoso saludo a Angela Merkel, la cual probablemente pasará a la historia como la peor canciller que ha tenido Alemania, y así queda su legado, porque quitando tal vez los fondos Next Generation, que lo hizo al final de su mandato, que fue la última manera de redimirse, la enorme dependencia energética de Alemania respecto al gas ruso, en esta idea de que podría pacificar las costumbres de Putin, el que estuviéramos más integrados comercialmente, se vio que era una falacia. Y ahora Alemania no tira. Y si Alemania no tira, Europa no tira. Porque Alemania es central, es el motor económico de Europa. Y esto es parte de los elementos que nos arrastran. Pero además, la segunda reflexión es, cuando estamos hablando de, y esto también lo dice el informe Draghi, de transición energética,
En realidad estamos hablando también de autonomía estratégica. Es decir, ser capaces de generar nuestra propia energía nos hará menos dependientes de otras potencias y nos hará tener también capacidad de competitividad. El que nosotros estamos yendo en España, creo, en la buena senda, que es el tratar de tomar parte de nuestra ventaja, que es los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, es decir, ir generando energía renovable, que todavía no sabemos cómo almacenarla, que es a lo mejor el tema tecnológico que está pendiente. El problema es que la consumes en ese momento y luego tienes que tirar pues de carbón o tienes que tirar de nuclear. Intentar aprovechar esa ventaja para ser más competitivos y para depender menos de otros países. Por tanto, puede ser un win-win este tipo de políticas. Pero de nuevo, hay que saber implementarlas y hacerlas de una manera inteligente. ¿Y qué posibilidad hay de que Europa, como desea Draghi, pueda competir contra una China en ascenso y un Estados Unidos que parece estar estancado, pero que sigue estando a años luz de innovación frente a la Unión Europea? A ver, tengo la impresión de que podemos hacerlo porque nosotros además tenemos una ventaja, tal vez hay más ventajas, ¿no? Pero aparte de nuestro legado histórico, etcétera, nosotros tenemos la ventaja tal vez de que respecto a otros países seguimos disfrutando de un estado de bienestar que permite convertirnos en un lugar atrayente para capital humano cualificado. Y esto es algo que tendríamos que reflexionarlo un poco más, porque es cierto que aunque nosotros somos fronterizos con el Mediterráneo y con zonas con menores niveles de desarrollo, la capacidad que tenemos para atraer capital humano formado que pueda luego invertir y que luego pueda generar crecimiento es mayor del que tiene China, sin lugar a dudas. Con Estados Unidos tendría un poco más de dudas, pero bueno, si están pegando un giro antimigratorio, pues habría que verlo también. Es cierto que el mundo parece que está yendo en la dirección contraria, ¿no? Levantar fronteras, pero sí es verdad que esto puede ser un elemento adicional que nos haga ser más competitivos que ellos, más allá de insistir en que hay que invertir en estos sectores en los que podemos hacer algo que vaya más allá de ellos, y no solo es la industria del automóvil, ¿no? Sino que también puede ser energías renovables, por ejemplo. Sí, bueno, entonces ya un poco, digamos que hemos hablado sobre cómo es la política interna, digamos, de la UE, cómo es la relación entre ellos, y otra cosa que también nos interesaría hablar es, claro, y tú lo decías antes, ¿no? Es decir, sí, Europa tiene su alto representante para las relaciones exteriores, pero en el fondo aquí cada uno va por su lado, y el caso más claro lo tenemos ahora con Palestina y el caso de Israel, que cada país hace lo que quiera y Borrell dice misa, pero el resto cada uno. Entonces, ¿realmente existe una política exterior común en la Unión Europea? En realidad tenemos mimbres que nos permiten una cierta coordinación de esa política exterior. No diré que cada país hace una política exterior totalmente aislada del otro, porque no es cierto. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el de las sanciones a Rusia, que incluso habiendo tensiones internas y Hungría queriendo descolgarse, somos capaces de mantenerlas, y esto es una acción unificada de la Unión Europea a 27. Lo que ocurre es que en ocasiones nosotros esperamos que la Unión Europea tenga una política coordinada justamente en aquellos temas que saltan más a la opinión pública y que son justamente los más divisivos entre países. Y el caso de Israel-Palestina pues es un caso evidente, en el cual nosotros tenemos unas posiciones históricas muy diferentes entre los países, sensibilidades diferentes también hacia, digámoslo así, de qué lado te pones, entre comillas, también por cuestiones de legado. En el caso de Alemania, nosotros en España, pues porque tenemos una opinión pública más pro-Palestina, y esto hace que sea complicado buscar un ajuste. Luego, evidentemente, los intereses regionales también difieren. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo la problemática migratoria para los países ribereños del Mediterráneo, los cuales tienen que tener una relación, como en nuestro caso, privilegiada con Marruecos, porque nos va, entre comillas, la vida en ello, mientras que Italia a lo mejor lo tiene con Libia, pero claro, ya esto a los suecos les da un poco más igual porque les queda lejos, pero lo que les preocupa es la cercanía con Rusia, ¿vale? Y la necesidad de buscar el paraguas de la OTAN para protegerse. Las relaciones atlánticas pues se han descuidado, yo creo, con la salida del Reino Unido, que era un anclaje muy importante y que ahora está fuera. Nosotros tenemos también obligaciones hacia América Latina, pero en otros países ni siquiera saben que existe América Latina. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que evidentemente hay un marco general de coordinación, no hay una política totalmente aislada, pero desde luego necesariamente el interés nacional y la posición geopolítica de los países hace que las preferencias sean disimilares, que los conflictos más que están más fuertemente en la agenda sean además los que también generan más división entre los distintos países, y luego lógicamente que el ranking de prioridades en las relaciones con terceros pues también difiere mucho según la potencia de la que hablemos. Claro, o sea, es bastante difícil establecer, digamos, un orden de prioridades
igual. Eso es evidente. Pero si pudiéramos hacer un esfuerzo, ¿cuáles son los frentes principales que hoy tiene la Unión Europea? Tenemos Ucrania todavía, la guerra. Correcto. Tenemos también la guerra en Israel y Palestina. También otros temas mencionados en América Latina, Venezuela, en África también. Pero ¿cómo podemos establecer una agenda? En África, hablando sobre todo, ¿no?, del terrorismo. Que sí, en la zona del Sahel, que es una cuestión relevante. A ver, aquí hay como varias capas, ¿no? Primera capa, ¿cómo nos vamos a relacionar con China y con Estados Unidos? Sin duda. ¿Vale? Aquí hay una primera cuestión, que es que el equilibrio geopolítico está cambiando y nosotros compartimos más valores y tenemos más relación con los Estados Unidos que con China, pero nosotros no tenemos por qué vernos arrastrados a las guerras comerciales en las que entran estos países. Por tanto, aquí hay una primera cuestión de marco general, que es dónde nos ubicamos en esto, o si queremos hacerlo desde una posición autónoma, con qué parámetros. Segundo, evidentemente, la Unión Europea tiene una relación con sus vecinos que pasa por el frente de la guerra, es decir, qué es lo que vamos a hacer o cuál va a ser nuestra relación respecto a la situación en Ucrania. Aquí es donde pues yo creo que probablemente el resultado, independientemente de lo que pase en los Estados Unidos, será que tarde o temprano habrá un alto el fuego y lo que nosotros tendremos que hacer cuando eso ocurra sea incrementar los costes para que no se produzca una segunda ronda. ¿Vale? Es decir, habrá un momento en el que esto se producirá, es inevitable que así sea, y yo creo que esto tiene que ver con una cuestión que se está descuidando desde la perspectiva estratégica, pero que para mí es fundamental, y es que las capacidades de los ucranianos, más allá de la penetración dentro de Rusia, en términos de bombardeos están mejorando. Y en el momento en el que ya tengan a tiro a Moscú o a infraestructuras críticas de Rusia, ahí ya sí es posible que Putin diga, bueno, pues ya controlo los territorios que quiero, alto el fuego y vemos. Y en ese momento podemos ver el equilibrio que hay entre los países, dependiendo también de quién gobierne en la Casa Blanca. Una vez tengamos eso estabilizado y entendamos también algo fundamental, no va a haber seguridad en Europa sin Rusia. Es decir, Rusia está ahí, Rusia va a seguir ahí y tenemos que buscar alguna forma de relacionarnos. No es la primera vez que buscamos relaciones con países despóticos o autoritarios. Ahora la situación está muy deteriorada, pero Putin no será eterno. Rusia, a lo mejor sí, probablemente sí, tiene todos los visos de que sí. Entonces hay que tener en cuenta que hace falta eso para estabilizar la zona tanto del este como central de Europa. Hay una ansiedad existencial para los países que son limítrofes con Rusia, y eso tiene que atenderse. Y luego la ribera del Mediterráneo, que a mi juicio también es fundamental, los cuales sabemos que esos países ejercen tanto de control migratorio como antiterrorista. Tenemos relaciones mejores y peores según el caso, pero bueno, en el caso de Marruecos o de Argelia la situación es medio estable, Túnez se está autocratizando rápidamente, pero la situación en Libia es difícil, porque Libia básicamente está aguantada con alfileres. Entonces, tanto eso como la relación con Turquía es fundamental precisamente porque tenemos una especie de relación compleja, ¿no?, con esos países, porque violan los derechos humanos, son autocracias, pero al mismo tiempo de que su equilibrio interno se mantenga depende que no asumamos los costes de su ruptura. Lo digo por el caso de España, que siempre tiene esta relación ambivalente con Marruecos, ¿no? Y uno piensa, o algunos piensan, que todavía estamos en principios del siglo XX hablando de, no, y con Marruecos hay que ser más duro, pero es que la gente no podría aguantar las consecuencias de una mala relación con Marruecos, que implicaría el que la situación migratoria se descontrolaría. Y ellos saben que tiene la sartén por el mango. Entonces, aquí tenemos que buscar un equilibrio que es complicado y la Unión Europea se tiene que implicar, porque eso es frontera sur de la Unión Europea. Y luego ya por último, si pudiera meter algún elemento más en la ecuación, me gustaría que, si pudiera ser, Europa prestara más atención hacia el sur de África, es decir, también a Centroáfrica y Sahel, entendiendo que ahora la crisis migratoria que tenemos, o el problema migratorio, está muy vinculado con la situación en Senegal y Mauritania, que está un poco descontrolada, y ahí es donde tendríamos que intervenir. No olvidarnos de América Latina, esto lo digo como español porque es fundamental, y luego, si puede ser, hasta buscar un buen arreglo con el Reino Unido que permita que el Brexit haga el menor daño posible a las relaciones culturales, económicas y migratorias que tenemos entre los dos países. O sea que prácticamente, pues creo que se ha hablado del mundo entero. O sea que como jerarquización de las prioridades ha estado fatal. Bueno, pero vivimos en un mundo extremadamente globalizado. O sea que digamos que la Unión Europea tiene retos globales. También tomando en cuenta cómo van a influir los nuevos grupos de la derecha radical, como los Patriotas por Europa, los soberanistas liderados por la AfD, en todo el tema de la política exterior, sobre todo el caso migratorio. Tienen políticas muy duras a lo interno y eso
va a impactar en toda la Unión Europea. ¿Cómo poder jugar con ese equilibrio de fuerzas? Bueno, pues aquí la derecha radical va a defender lo que ya defiende, es decir, dureza en términos migratorios, freno a la integración europea, intergubernamentalidad. Están un poco más divididos en política exterior, porque aquí tienes, por ejemplo, conservadores y reformistas, los cuales son más atlantistas, mientras que patriotas están un poco más divididos, pero miran un poquito más hacia Moscú, entonces claro, ahí hay un poco más de tensión. Pero a mi juicio, lo clave es básicamente lo que haga el PP europeo, porque ellos van a intentar empujar en esa dirección. Si no me equivoco, el segundo de grupo de la Cámara son patriotas. Por lo tanto, ellos van a intentar empujar en esa dirección. Aquí la clave va a estar en que el PP europeo sea el que decidirá si quiere ir más hacia los que son los consensos básicos que han dado apoyo a la actual comisión, o en temas concretos preferirse con ellos. Y yo creo que en términos medioambientales y sociales, respecto a la anterior comisión o al anterior parlamento, pues va a haber un parón. Yo creo que eso es indudable, porque el PP va a mirar más en esa dirección. Otra cosa es que en otras cuestiones centrales, como competencia, agricultura, o relaciones exteriores, o Estado de Derecho, ahí sí miren más a las posiciones de consenso con los verdes y los socialdemócratas. Bien. Y pasando ya un poco del tema de la política exterior, me parece muy interesante el tema de la participación en Europa. Venimos de un proceso reciente de elecciones europeas. ¿Y cuál crees que es el papel que debe jugar la juventud en la configuración del futuro europeo? Sobre todo porque las instituciones europeas deben atraer más a los jóvenes, viendo la tasa no tan alta de participación como se esperaba en las últimas elecciones, y cómo se puede lograr esto. Bueno, a ver, los jóvenes votan poco en todas las elecciones, no solo en las europeas. Y es verdad que quiero recordar que en las pasadas hemos llegado a un 49% de participación, y esa es la media que tenemos en el nivel europeo en general, por lo tanto nos hemos estancado en ese nivel. Es cierto que es importante que los jóvenes se impliquen, que los jóvenes participen, pero en el caso de la juventud española se produce una paradoja curiosa, porque los jóvenes españoles, o la generación actual de jóvenes españoles, es muy europeísta, es en las encuestas de las más europeístas que ha habido ever, o sea, es bastante alto, hablo de un porcentaje en torno a un 80%, y sin embargo no participan. ¿Vale? Porque las instituciones pues no les gustan, y porque en general a los jóvenes todo lo que suena institucional, partidos, tal, les enajena. Entonces se da una paradoja, ¿no? Que es que se produce este fenómeno curioso de la confianza, por el cual amas a alguien sin querer tampoco tocarlo. Y no pasa nada, es decir, los jóvenes piensan que Europa es positivo y hacen bien en pensarlo porque es positivo para ellos, pero también es verdad que se implican poco. Y eso tiene que ver, pues bueno, con que la Unión Europea es complicada de gestionar, las instituciones son lejanas, y luego hay recetas que se proponen como dar asignaturas en las que se explique cómo funciona Europa, y yo siempre tengo mis reticencias, porque cuando das una asignatura la gente le coge manía a lo que estás viendo en la asignatura, entonces a lo mejor es más útil hacer excursiones o juntarse con cosas diferentes, con gente claro, de otros países, tipo pues eso, hacer como Erasmus o escuelas viajeras, claro, o ese tipo de iniciativas. Yo creo que a lo mejor enganchan de una manera más agradable que haciéndolo como obligatorio, ¿no? Y luego ya con el tiempo la gente entenderá la importancia que tiene, es decir, que irá subiendo en la escalera de complejidad a la hora de tratar el tema europeo. No, y también me llama la atención ver cómo en las últimas elecciones europeas vemos el ascenso de figuras políticas que de pronto no eran del mundo político. Tenemos en España el caso de Albice Pérez, en Chipre de Fidias, sí, que logran entrar al Parlamento Europeo, y también otros como en Croacia, Nina Scola, que se queda muy cerca de poder lograr un euroescaño. A ver, las elecciones europeas se suelen caracterizar como elecciones de segundo orden, y se dice esto porque normalmente la gente vota menos, la gente castiga más al gobierno, y la gente vota más expresivamente, o lo hace sin medir tanto las consecuencias del voto como en una elección nacional. Y esto pues lo vemos y le da una ventana de oportunidad pues a partidos excéntricos, outsiders, para recoger votos, porque además, habiendo poca participación, pues con pocos votos puedes conseguir representante. Entonces no es raro pues que tuviéramos a Ruiz Mateos entrando en España, o que en su momento el sistema de partidos con Podemos se rompiera por las europeas, o que ahora hayamos visto a Albice Pérez u otros tantos, o incluso que destacados líderes antieuropeístas como Marine Le Pen o Nigel Farage comenzaran como eurodiputados, porque por ahí es por donde puede recoger el voto de protesta, ¿no? Por lo tanto, esto a mí no me llama demasiado la atención, porque la Unión Europea tiene esta peculiaridad, ¿no? Y es que es una democracia tan poco militante que está dispuesta a darle voz hasta aquellos que la quieren destruir. Entonces es un poco la grandeza de estar en el lado de los buenos, ¿no? Que te permite competir, aunque a veces suponga estar con una mano atada a la espalda.
Hombre, digamos que en la Unión Europea, las elecciones europeas son las, digamos, más fáciles o más sencillas de que entrar, en el sentido de que, claro, Sí, al claro. ser una circunscripción única y los Sí, pero números están bajos. correcto, pero además tengamos también en cuenta que dada la arquitectura institucional europea, el potencial, entre comillas, daño que puede hacer un candidato de este tipo, pues es reducido. Sí. Porque al final hablamos de un parlamento de más de 700 miembros, con un equilibrio de poderes complejo. Bueno, es difícil que, aunque tengas una pandilla de criptofrikis entrando ahí, pues que te vayan a destruir el sistema. Y que el Parlamento no es la única institución que... Precisamente. Y que, como lo decías al inicio, los independientes tienen poco poder de negociación y la mayoría Sí, muy de estos poquito. casos... Están allí, cobran bien, por cierto. Buenas dietas. Asesores, viajes y en un De hecho, principio... se pelean por entrar en grupos parlamentarios y a veces ni entran. Ya, Como por ejemplo, eso, sin ir más lejos, Alvise Pérez, sus 3 eurodiputados no tienen grupo, al menos a fecha de hoy. Yo no lo sé. Quiero decir, habrán... Claro. Hasta los de derecha radical, los otros 3 grupos habrán dicho estos donde van, o sea, de ninguna manera. Intentó entrar en Y soberanista. porque sospecho que Vox habrá jugado también las cartas ahí Claro. para impedir Efectivamente. que entren. O sea, que algo las habrá puesto también la zancadilla. Muy bien, pues ya con esto daríamos pie a una siguiente sección que la llamamos Buzz o no. ¿Buzz o no? Bien, pues la sección consiste básicamente en que hacemos una afirmación y esperamos que el invitado nos conteste Buzz si está de acuerdo o no si no está de acuerdo, y después hablamos un poquito sobre la afirmación en cuestión, ¿no? Y la primera sería: la Unión Europea necesita un ejército propio para defender sus intereses geopolíticos. Buzz. ¿Por qué? Bueno, pues porque si queremos ser mayores de edad, tenemos que ser capaces de defender nuestros intereses. Y yo creo que hay algo evidente. Y es que uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea es que ha subcontratado la energía en Rusia y la defensa en Estados Unidos. No podemos, y me sorprende mucha gente que defiende esta posición, no podemos querer ser una Europa autónoma y seguir dependiendo de la OTAN para defendernos, o una cosa o la otra. No queremos gastar en defensa, pues dependeremos de los Estados Unidos. Y eso también tiene un coste, porque dependemos del primo de Zumosol. ¿Queremos ser autónomos? Vale, pues vamos a tener que pagar un precio por ello y tenemos que interiorizarlo. No sería el único capítulo, no es necesariamente el más relevante de todos. Hay cosas en las que hay que meter más presupuesto comunitario que en defensa, pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, integrar mejor nuestros aparatos productivos de defensa, ¿no? Es decir, es sorprendente que las balas, yo qué sé, las balas de cañón que se fabrican en Países Bajos no valgan para los cañones italianos. Sí. Es decir, es absurdo, o sea, es totalmente absurdo. Entonces, hagamos un esfuerzo. Lo leí ¿no? hoy, Sí, Estados Unidos solo tiene un tipo de tanques y Europa tiene más de 12. Pues ya está. Es decir, simplifiquemos la cosa, busquemos una integración, sobre todo porque eso son economías de escala. Es decir, Claro. gastando lo mismo podemos gastar mejor. Efectivamente. Bueno, Buzz o no, votar en las elecciones europeas no sirve de nada. No, claro que sirve, sí que sirve. Condiciona las mayorías y los equilibrios políticos que hay en Europa, las prioridades de la Comisión, tiene un impacto tanto en la política nacional como en la propia política europea. Desde luego sí que influye. Evidentemente nuestra capacidad de influencia es limitada, pues como pasa siempre con el voto. Es un voto entre millones. Sin embargo, sí que es cierto que es fundamental. Bien, siguiente afirmación. Los Estados Unidos de Europa es inviable. Buzz, a corto. Es decir, ahora mismo yo creo que es muy complicado. Tenemos que tener presente que la situación es muy compleja. Una integración tipo Estados Unidos pasó por una guerra civil y nosotros es al revés, es una guerra lo que da inicio a nuestra existencia, no una guerra civil la que permite avanzar en la integración. Es verdad que lo hemos hecho a golpe de crisis, pero yo creo que una integración total en unos Estados Unidos de Europa es un desideratum, quién sabe a futuro muy lejano. Pero a corto, lo que tenemos que intentar es al menos el seguir ganando masa crítica, ¿no? Porque aquí lo importante es que la soberanía no se declara, se ejerce. Entonces, para poder ejercer soberanía, tenemos que ser más fuertes. Y somos más fuertes juntos porque somos un club de perdedores. Somos un club de naciones cada vez más pequeñitas, cada vez más viejas y cada vez menos ricas. Entonces, si eso es así, podemos pintar más si nos unimos. Si no, pues entonces habrá otros que se lleven el gato al agua. Efectivamente. Bueno, Buzz o no, la idea inicial de Europa ha degenerado en algo peor. No, es decir, Europa como iniciativa es una iniciativa perfectamente válida. La Unión Europea nace como un espacio de integración en paz. Nace como unas ganas de mirar hacia adelante a un futuro más próspero y sobre todo a intentar
hacer que nuestros hijos y nuestros nietos vivan mejor que aquellos que tuvieron que padecer la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, yo creo que la idea de Europa sigue siendo perfectamente válida y nuestros valores siguen siendo, a mi juicio, los mejores. Y lo digo así de claro y rotundo, los valores de los derechos humanos, del Estado de Derecho, yo creo que son valores a promover y a defender. Y ahí es donde, es verdad, a veces fallamos, porque quien no está dispuesto a pagar un precio por sus valores solo tiene intereses. Y nosotros tenemos que asumir que a veces pues tenemos que pagar un precio por defender las cosas en las que creemos. Eso es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, defendiendo el derecho internacional en Ucrania, pero también el resto del mundo nos afea nuestros dobles estándares en otros lugares del mundo como Palestina. Por lo tanto, eso también tiene que darnos que pensar a nosotros como europeos. Claro. Y ya la última, ¿es posible una España mejor fuera de la UE? No creo, no. Es decir, creo que de hecho la razón por la que un embajador alemán decía que España era socia fundadora honoraria de la Unión Europea, decía honoris causa porque vosotros no la fundasteis, pero sois los más europeístas. Y esto es cierto, lo somos a nivel de opinión pública y de élites. Yo creo que esto es así precisamente porque Europa ha supuesto un acicate de modernización para nuestro país. Yo creo que está vivo en la memoria de todos el que la entrada en el 86 en la Unión ha supuesto una modernización, una inversión en infraestructuras, en políticas de todo tipo, y que esto nos ha hecho un país más próspero y más rico. Y yo creo que eso es altamente valorado por los españoles y me resulta muy difícil pensar en que fuera de la Unión Europea nosotros pudiéramos disfrutar de este bienestar o esta estabilidad, ¿no? Es decir, la Unión Europea también es un contrapeso a muchas de las dinámicas propias y seculares de nuestro país. Me refiero a dinámicas como, por ejemplo, la captura por parte de las empresas a los gobiernos, la captura regulatoria. Bueno, pues que esta competencia esté en manos de la Unión Europea ayuda a que estar susurrando cerca de un ministro tenga menos valor del que tendría si estuviéramos fuera. O esta tendencia a favorecer el que cuando un partido llega al poder pues erosione, ¿no?, los contrapesos liberales. Bueno, pues tener a la Unión Europea vigilante ayuda a decirnos, bueno, ustedes tienen que respetar el Estado de Derecho, tienen que seguir unos mínimos, ¿no? Jugar la carta Unión Europea todavía tiene mucho valor. O sea que yo creo que nuestro país es y solo podría ser así de próspero porque está en la Unión Europea y creo que puede seguir siendo más próspero dentro de ella que fuera. Y me gustaría agregar una última también, es ¿la Unión Europea debe integrar a nuevos miembros? Booth. Nosotros tenemos una deuda histórica que saldar con los países de la antigua Yugoslavia. Ahí está. Ahí va la pregunta. ¿Vale? Es decir, nosotros no estuvimos a la altura cuando hubo la limpieza étnica que tuvo lugar allí, en la antigua Yugoslavia, Serbia, la matanza de Srebrenica y otras tantas historias que son escalofriantes. Ellos se han puesto a la cola. Ellos podrían caer dentro de la órbita de influencia geopolítica de Rusia si nosotros no nos damos más prisa. Serbia. Y nosotros podemos ser un factor de estabilización, un factor de modernización de muchos de esos países, ¿no? Miraba hoy estadísticas por casualidad a propósito de la composición de migración en España y es curioso porque ha caído la migración rumana en España un 30%. Y eso tiene que ver con que hoy Rumanía está despegando. Claro. ¿Vale? Entonces, el poder integrar a estos países dentro, el devolverles parte de la deuda que tenemos con ellos a través del crecimiento, de la estabilidad, de la conversión en países democráticos, yo creo que es el mínimo. Entonces, yo creo que, como poco, los países ex-yugoslavos que tanto tiempo llevan esperando deberían ser admitidos dentro del club. Otras integraciones son más difíciles, lo reconozco. Ucrania, Moldavia, es más difícil, ¿no? Pero al menos ellos. Sí, porque es que de hecho, o sea, hoy es Rumanía, pero en su día fue España y claro, la idea es que la próxima sea Montenegro, por ejemplo. Eso es, la idea es continuar con la convergencia y nosotros ahora lo que tenemos que preguntarnos también como españoles es, bueno, ¿cómo podemos seguir convergiendo también? Porque hace bastante que no lo hacemos, sabiendo que al mismo tiempo tenemos que ser solidarios con otros países de dentro del club comunitario que también tienen que ser receptores netos de fondos. Bueno, pues es un equilibrio más complejo que en el pasado, pero que se puede alcanzar. Pero de hecho, estos países sí que están, o por lo menos algunos, están iniciando el proceso de adhesión a la Unión Europea, ¿o no? Sí, es decir, existen protocolos, se están intercambiando papeles y hay como diferentes directivas o hay diferentes paquetes de normativas que se tienen que ir aplicando. Algunos de ellos ya están asumidas como parte de su acervo, pero otros no, y tiene mucho que ver también con que la Unión Europea está siendo muy exigente
con los responsables de las limpiezas étnicas y con el funcionamiento interno de la justicia. Kosovo, además, es una situación que es precaria y difícil de gestionar. Acordaos que España no reconoce a Kosovo. Esta es tal vez la parte más compleja que todavía tenemos encima de la mesa. Pero claro, cuando se aprobó en sesión solemne el Parlamento Europeo que se abriera el proceso de adhesión para Ucrania, o que se lo considerara para entrar, aunque fuera en la antesala, claro, rápidamente esos países, ¿no?, llamaron a la puerta y dijeron, bueno, es que nosotros llevamos ya más tiempo esperando, ¿no? Claro, sí, no, pues es que si Europa es heterogénea, es que la antigua Yugoslavia es, o sea, esto es una cosa terrible. Lo es, pero también es cierto que una razón que no genera tanto miedo a la hora de esa integración es que no dejan de ser más que países pequeños en términos demográficos. Es complicado que cambie mucho el equilibrio de poder interno dentro de la Unión, pero eso sí, aquí hay un requisito previo. No pueden entrar si antes no hay reforma de los tratados. Esto es fundamental. Es decir, tenemos que cambiar los métodos de gobernanza, porque yo no puedo tener una comisión de 34 miembros. No. Yo no puedo tener un proceso en el que la unanimidad siga siendo la regla prevalente. Hay que aligerar ese funcionamiento. Y yo creo que el Tratado de Niza no fue un arreglo del todo satisfactorio para la integración hacia Europa Central y Oriental. Y ahora lo que tendremos que pensar es que el orden de los factores no puede alterar el producto. Primero reforma de los tratados y después adhesión, y no al revés. Porque si lo hacemos al revés y luego la reforma de los tratados requiere unanimidad en las capitales europeas, es más probable que se bloquee. Ahora, daos cuenta que con Orbán y con otros al frente en sus respectivos países es difícil que una reforma de los tratados se materialice. Sí. Y también, muy en línea con lo que hablamos del informe de Draghi, para estos países ¿es atractivo todavía entrar a la Unión Europea? Lo es, sin duda. De hecho, aunque no nos lo creamos, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Sin duda. Mucho frío. Y cada vez hay más países, y los países siguen llamando a la puerta. Los que ya no lo hacen son los que han desistido porque están ya en otra lógica tipo Turquía. Claro. Porque en el fondo, pero con Erdogan, y a mí me irrita un poco que digan que fue culpa de la Unión Europea el que Erdogan se haya girado autoritario. No, Erdogan se giró a posiciones autoritarias y entonces ya le dio el portazo a la Unión Europea. Vamos a tener también la culpa, o sea, la Unión Europea tiene culpa de sus hijos, no de los hijos del mundo, ¿vale? Es decir, quiero decir que siempre esto es muy propio, ¿no? He empleado aquí la terminología que hacían los americanos con Somoza, ¿no? La de es un hijo, pero al menos es nuestro hijo. Pues aquí lo que ocurre con el caso europeo es que tenemos la tendencia, porque somos países viejos con legados coloniales, a pensar que todo lo malo que ocurre en el mundo ocurre por acción o por omisión de la Unión Europea. Ya, claro. Exacto. Y esto no es así, de verdad, créanme, la maldad existe en el mundo al margen de nosotros. Claro. Porque es que el mundo nos hace cada vez menos caso. Cierto. Y vale, por lo tanto digo eso, que da igual cómo, pero siempre somos los culpables. En Afganistán, nos vayamos o nos quedemos, la culpa es nuestra también. Eso está claro. Pero ya que has sacado el tema de Turquía, que es un tema que yo personalmente tengo bastante interés y lo sigo bastante, ¿tú crees que existe la posibilidad de que si de alguna forma la oposición en Turquía, que le está costando, se reorganiza, se rearma, que parece que en las ciudades más o menos lo consigue, podría de alguna forma volver, no tanto quizás pedir entrar en la Unión Europea, pero recordemos que Turquía está en la OTAN, es decir, es un país que en su día miró a Europa completamente. ¿Eso podría volver a llegar a pasar? Bueno, podríamos buscar fórmulas de entendimiento, al menos a un nivel político, más razonables. Ojo que entendimiento tenemos con la Unión Europea, porque cuando llegamos al acuerdo tras la crisis de los refugiados del año 2016, básicamente firmamos un tratado para que fuera declarado país seguro y por lo tanto a los refugiados sirios no los dejara pasar o continuar como estaba pasando entonces, sobre todo hacia Grecia o hacia países de Centro Europa. Por lo tanto, yo creo que sí, a nivel político obviamente sería mucho más razonable. Lo que pasa que Erdogan tiene una aspiración de potencia regional en Turquía que es difícil de frenar. Es verdad que ha recibido algunos varapalos electorales, pero eso no supone, sin embargo, que su poder esté en peligro. Entonces habrá que ver también cómo se reconfigura, porque a veces en este tipo de países lo que suele ocurrir es que quien le sucede suele ser peor que el anterior. Entonces, lo de los equilibrios políticos internos hay que mirarlo de cerca, y ahí es donde hay una curiosa paradoja, ¿no? Una curiosa asimetría a nivel internacional. Digámoslo así, las fuerzas de la reacción están bien organizadas e influyen en nosotros,
¿vale? Es decir, sabemos que no solo campañas de desinformación, Rusia ha financiado a la mitad de la extrema derecha europea, hay conexiones evidentes, ¿no? O incluso también cuando metemos en la ecuación dinero de América Latina, o si vamos a la influencia que tienen los Estados Unidos y los asesores cercanos a Donald Trump en la extrema derecha que tenemos en el viejo continente, se ve. Sin embargo, fijaos qué curioso, ¿no? Porque a diferencia de ellos, nosotros los demócratas no estamos apoyando a las oposiciones democráticas en esos países. No. Es decir, no estamos apoyando nada a la oposición turca. En Rusia no tenemos presencia. Por si acaso no tocamos nada en el norte de África, no sea que lo rompamos. Es decir, respecto a los años 90, en los que había un periodo, yo creo, de optimismo y había un hegemón americano que financiaba las oposiciones liberal-democráticas de muchos de estos países para empujarlas adelante, eso ya no lo hacemos. Y buscamos la realpolitik con esos regímenes. Sin embargo, esos regímenes, que lo saben, influyen en nuestras democracias porque las ven más vulnerables y débiles, financiando a partidos de corte autoritario, reaccionario. Por lo tanto, fijaos cómo se nota que han cambiado los vientos, ¿no? Sí. Que los vientos soplan ahora hacia un mundo más autoritario. Sí, digamos que Occidente esa es su asignatura pendiente, porque sí, somos los defensores o los adalides de la libertad y la democracia liberal, pero en casa. Fuera. Sí, así nada. Es. Eso es así y de hecho yo creo que tiene difícil marcha atrás. La voz del pueblo. Bueno, y finalmente vamos a cerrar con una última sección, la voz del pueblo. En esta te haremos preguntas que nuestros oyentes nos envían por redes sociales a través de nuestro Instagram, elvocal.podcast. Y la primera pregunta es, ¿qué puede pasar en la Unión Europea si la derecha radical y euroescéptica sigue creciendo? ¿Es el auge de la extrema derecha tan preocupante como se dice? A ver, lo que hay que entender, creo, son dos cosas. Primera, el auge de las derechas radicales, más que un tsunami, es una marea, ¿vale? Lleva creciendo mucho tiempo, claro. Esto continúa en alza y es representativo de los electorados nacionales. ¿Vale? Por lo tanto, no es un accidente meteorológico, sino que es una nueva familia que ha venido para quedarse y que viene espoleada, a mi juicio, por transformaciones profundas que se vinculan con una parte con un malestar de la globalización, tanto económico como desde la perspectiva cultural. Y todo eso se entrelaza y esto genera que vayan creciendo con variaciones, en algunos sitios gobiernen, en otros no, pero la situación ha cambiado radicalmente respecto al año 2001, 2002, cuando la extrema derecha austríaca entra en el gobierno y la Unión Europea se plantea suspender relaciones con Austria. Y entraron en el gobierno como junior de una coalición, ¿vale? Cierto, claro. Y dijimos, de eso nada. Bueno, pues ahora no solo eso, sino que hay que hacer de la necesidad virtud y les saludamos. Ahora, desde la perspectiva de cuáles son las consecuencias que tiene esto, pues lo estamos viendo en varias perspectivas. Lo vemos en términos discursivos, es decir, tienen capacidad de influencia cada vez mayor en sus postulados migratorios en la derecha y en la izquierda. Sí. O sea, solo hace falta ver los giros que ha pegado el canciller Olaf Scholz en Alemania o lo que defienden los socialdemócratas daneses para entender que podrían corresponder casi de manera ajustada a lo que defiende el ala moderada de Vox en España. O sea, no hay aquí ninguna sorpresa, ¿no? Y esto en términos discursivos importa, en términos de políticas públicas también, claro. Obviamente, ¿no? Porque ellos están empeñados en que tenemos que deshacer, voy a simplificarlo mucho, como todos los males que han salido de mayo del 68. ¿No? Y entonces todos estos nuevos derechos, todo esto, o sea, nos hemos pasado, hay que volver atrás, hay que volver a la familia tradicional, hay que volver a tener hijos porque si no van a venir los migrantes y nos los van a quitar, defienden posiciones claramente islamófobas. Bueno, todo eso está ocurriendo en tiempo real y tienen efecto y continuarán marcando la agenda, tanto eso como en términos de políticas. Así que ese es el mundo hacia el que vamos, sin que haya una respuesta exactamente clara sobre qué hacer o cómo gestionarlo, ¿eh? No se sabe, porque haces cordones sanitarios y se quedan con la oposición, los metes en el gobierno y avanzan en su agenda. No lo sé, nadie lo sabe, nadie tiene una fórmula. No, además está claro que han venido para quedarse porque ya gobiernan en muchos sitios. O sea, porque hablamos mucho de Hungría, pero... Sí, por eso es importante quitar a la gente esa idea de la cabeza de que el voto a la extrema derecha es un calentón. No es un calentón, no es un enfado coyuntural ligado a una sociedad
que está enfadada por una razón y luego se le pasa y vota otra vez al establishment. Eso no está ocurriendo. Hay muchas elecciones que ya se han mantenido y han ido más bien creciendo y tomando espacio. Irlanda, Portugal y España son los únicos 3 países de la Unión Europea, ¿no? Que han mandado a primer y segundo partido, que son de las familias tradicionales. Sí. En el resto, o primero o segundo partido, era de derecha radical. Pues esto hay. Claro, quizás la opinión pública española se confunde un poco, ¿no?, con esta dinámica, porque claro, en España parece que Vox retrocede, o que por lo menos no avanza tanto, pero claro, en otros países europeos el cuento es otro. Exacto, porque además Vox crece de tal manera que cuando al PP le va bien a ellos les va mal y viceversa. Entonces es una derecha radical un poco peculiar. Pero sí es verdad que no deberíamos engañarnos con ese espejismo, porque Vox va a continuar y sigue rocoso en un 10%, y si sumamos se acabó la fiesta que está en torno a un 3%, pues es que nos sale el 15%. Sí. Y el 15% es de donde venimos hace 4 años. 50 diputados que tuvieron, 52. Otra pregunta que nos han mandado sería, que hayamos un poco abierto la veda de este tema, pero si tú tuvieras que apostar por qué países son los que están más cerca de entrar en la UE, ¿por cuáles? Sí, pues ya hablaría de las exrepúblicas balcánicas, ¿no? Yugoslavas, efectivamente. Yo creo que ahí pues se discutirá con Serbia. Yo creo que es como el gran puntal, ¿no? Cuando entre Serbia, pues yo creo que los demás pueden entrar en cascada. Y yo creo que empezaremos por ahí. Y sí, de todas formas, quizás con Serbia puede ser incluso más complicado con el resto, ¿no? Porque puede tener, o parece que tiene una relación bastante de amistad o privilegiada con Rusia. Correcto, por eso digo que si ese puntal es el que se vence, todo el resto va en cascada, o sea, es muy fácil. Pero ese es como el gran hueso, digámoslo así, que hay que roer. Muy bien. Bueno, otra que nos llega es tips para hablar tan rápido como lo haces en tus clases. Buena pregunta. Tomar demasiado café. Bueno, este podcast también ha sido bastante ligerito, ahora que me doy cuenta. Pues no lo puedo evitar, la verdad. No estoy particularmente orgulloso de hablar rápido. De hecho, creo que es malo hablar tan rápido porque no os enteráis de la mitad de lo que digo. Pero el truco es tomar café. Y luego la reacción con tu cerebro. Pero eso no te lo puedo prestar. Ah, sí. Tenemos otra pregunta que nos ha llegado, que esta no ha sido, pero me la han pasado. Y es que hace no tanto en la universidad vino una persona que se llama Marlene Wine, que es asesora, a lo mejor hasta la conoces, asesora de Josep Borrell. Y lo que ha venido a decir es que Trump es la amenaza más inmediata para la Unión Europea. Si tú compartes esa visión. Vamos a ver. De inmediata es que con Trump el orden liberal mundial va a sufrir, también. Que la democracia estadounidense va a sufrir, seguro. Ya está. ¿Es la amenaza más inmediata para la Unión Europea? Pues sí, porque es dentro de un mes las elecciones. Exacto. Efectivamente. Hasta que surja la próxima crisis y nuestra amenaza más inmediata sea otra. Pero sí que es verdad que hay que preparar planes de contingencia para esto. Los sondeos dicen que Kamala Harris está a 3 puntos en el nacional por encima de Donald Trump, y para que ella vaya a ser elegida presidenta segura, por el sesgo que hay en el colegio electoral, necesita estar como poco 4,5 puntos por encima. ¿Vale? Por lo tanto, mientras siga 4 puntos entre 1 y 3, como está ahora, la situación está en tablas y está moneda al aire. ¿Kamala Harris tiene alguna posición en política exterior? A mi juicio, no. Es floja como ella sola. Cuando le preguntan qué va a hacer, a diferencia de lo que está haciendo ahora Joe Biden en política exterior, su respuesta en una entrevista fue: yo no soy Joe Biden, yo no soy Donald Trump. Y empezó a hablar de política nacional, ¿vale? Por lo tanto, no tiene ni idea de qué va a hacer. Esperemos que tenga buenos asesores. Pero Donald Trump sí tiene un plan claro, ¿vale? Donald Trump supondría en el corto plazo... Primero, yo no creo que una retirada brusca, pero sí un cambio en la posición en Ucrania. Lo digo porque una retirada brusca a Trump también le haría daño, por una razón. Porque sería muy parecido a lo que ocurrió en Afganistán. Es decir, de repente tú levantas eso y Rusia, si quitas la ayuda, automáticamente Rusia ocupa todo el territorio. Exacto. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, no puede permitírselo. Pero sí probablemente que él intente forzar un alto el fuego entre las partes que no sea ventajoso para Ucrania. Netanyahu carta libre, y eso ¿Son amigos? No sé muy bien qué implicaciones tendría para la región. Me da más miedo lo que pueda ocurrir en la relación China-Taiwán, porque él es muy agresivo contra China, y ahí es donde tenemos el verdadero riesgo de tercera guerra mundial. Y luego a nosotros, que nos declaró en su momento enemigos, pues pasaría totalmente, ¿vale? Diría que la contribución a la OTAN se va a reducir, lo que nos obligaría a tomar una decisión a nosotros también sobre qué hacemos al respecto. Y es verdad que las colaboraciones entre los países serían malas. Entraríamos otra vez en una espiral de guerras comerciales en el exterior.
porque al final el Partido Republicano ahí tiene como dos almas, ¿no? Un alma más aislacionista, que es esta idea de pues pasamos del mundo y ahí os quedáis, y luego un alma más, digámoslo así, reaganiana o intervencionista y tal, y yo creo que este señor, pues depende del día, que como se levante, pues hará una cosa o la contraria, porque no creo que sobre esto tenga plan. Pero luego en el interior de los Estados Unidos, ahí sí tiene muy claro que las instituciones las va a tensar al máximo, y ahí es donde no sé yo la democracia estadounidense cómo saldría de este trance. Una vez salió, pero ahora Trump sí que tiene más claro qué es lo que puede y no puede hacer. Y más después de la sentencia del Supremo, que ha dicho que la inmunidad presidencial no tiene límites en el cargo. Hombre, claro, o sea, quiero decir, si te montas el tribunal o la corte a tu favor, pues normalmente falla a tu favor, que ese es uno de los déficits de lo Estados cual Unidos. Algún día se prestará a otra cosa, ¿no? Es un debate que todavía no hemos abordado. Los autócratas normalmente llegan al poder por la vía plebiscitaria y luego desarman los contrapesos liberales. Y ahora, a lo mejor hay que empezar a preguntarse, ¿es necesario que a veces los demócratas desarmen los contrapesos liberales para que haya democracia? Y os lo pongo por un ejemplo en Polonia. Sí, claro. Donald Tusk tiene que enfrentarse ahora mismo a un tribunal controlado por el Partido de Ley y Justicia, que le pone palos en las ruedas, además de una presidencia de ellos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Respetar el Estado de Derecho? Claro, bueno, a ver, aquí está el debate, ¿no? Eso es, de eso se trata. Todo es muy difícil, molto difficile. Todo, sí, vivimos en un mundo complicado, ¿no? Divertido. Sí, eso sí. Además, a mí lo que me llama mucho la atención es que todos los enemigos de Europa son amigos. Porque si te das cuenta, Orbán, Netanyahu y Donald Trump son amigos. Ya no solo normal. son aliados políticos, pero son amigos es lógico, supongo personales. que harán un grupo de WhatsApp y tendrán stickers. No, es que se conocían de antes, ya eran amigos antes de llegar Sí, al poder. porque al Es una final cosa... es lógico. Es Porque esto de ¿quiénes Len- son los enemigos de la Ilustración? Son las fuerzas reaccionarias. Claro. Y las fuerzas reaccionarias pueden tener diferentes acentos, pero están de acuerdo en lo que odian. Sí. Y nos odian a los europeístas, me pongo yo un poco en el carro, pues porque nosotros nos creemos esta idea de la libertad individual, de los derechos humanos, y eso empieza a ponerles muy tenso y piensan que realmente es un signo de debilidad y de decadencia. Yo a Europa solo la he conocido en decadencia. Sí, nosotros... De hecho, más solo aún. se iba escribiendo la decadencia de Europa desde el Desde principio que de los nació. tiempos. Sin embargo, qué curioso la de gente que quiere venir aquí, ¿verdad? Sí, no. Sí, al cual. final... Algo tendremos los decadentes que tanto le gusta a la gente. Claro, te quejas de lo que... Cuando lo tienes, no lo quieres. Y luego, cuando lo pierdes, es cuando verdaderamente lo Sí, quieres. que nadie piense luego que ellos no tienen sus alianzas con el capital internacional. Es decir, Oh, claro. que aunque ellos sean capaces de sintonizar con esta retórica, con el hombre corriente y prometerles que van a deshacer y dar voz a ese white angry man, ¿no? Que está enfadado por el avance de las minorías sexuales y de los derechos de las mujeres, luego a la hora de la verdad, cuando llega el momento de hacer políticas económicas, ahí hay una gran contradicción, ¿no? Y es que ¿cómo es posible que un reaccionario me defienda a la vez la familia tradicional y la libertad de mercado en la vivienda? Es que no... ¿Cómo es esto posible al mismo tiempo? Y para tapar el malestar por determinadas situaciones de desigualdad es donde viene toda esta retórica de la reacción. Yo aquí creo que hay un libro maravilloso de Clara Ramas, que es la que creo que el título es de... Luego lo buscamos, ¿no? Pero es Crónica del tiempo perdido, creo que se llama, que es hablando de toda esta gente que idealiza el pasado, ¿no? Para proyectarlo hacia el futuro. Sí. Y que yo creo que tiene mucho que ver con esa alianza de hierro que es tal vez la gran debilidad, ¿no? Que ahora mismo tienen las sociedades ilustradas, que es que una sociedad ilustrada se basa de una forma o de otra en la creencia de un progreso. Claro. Y ahora mismo no sabemos muy bien hacia dónde ir, nos falta un horizonte, nos falta una visión de mejora, nos falta una perspectiva de progreso, y por eso la extrema derecha, que vende reacción hacia el pasado, o los verdes, que meten miedo con que se va a acabar el futuro porque el planeta es finito, son los partidos que están más de moda. Claro, Y nos vuelve a todos nihilistas. esto es así. Por eso hay que rebelarse contra el pesimismo. Lo digo por una razón. Nos haría falta. Sí, no, Es que pero toca. solo por una cosa, ¿no? Y ahora sí que ya lo dejo de verdad. Que en realidad, fijaos la paradoja. Nunca habíamos tenido un mundo tan dúctil y tan cambiante como ahora, Cierto. en los últimos 30 años, y nunca habíamos tenido tan poca imaginación Para solucionarlo. para proyectar qué hacer con esta capacidad de cambio, ¿no? Y eso antes era más complicado, antes las cosas eran más difíciles de cambiar, pero podíamos pensar futuros posibles. Y ahora lo que nos cuesta es imaginar un mundo en el que
nuestros hijos o nuestros nietos vayan a estar mejor. Por eso hay que rebelarse, porque en el fondo el pesimismo también es nihilismo y también es parálisis. Sí, es que yo creo que en Occidente como que nos hemos quedado con la idea de que somos los malos de la película, de que no podemos hacer nada y nos hemos quedado ahí como, bueno, pues ya no pintamos nada, nos hemos resignado a ser... a dejar al resto del mundo pasar y realmente, hombre, pues a lo mejor no seremos la primera potencia mundial, pero tenemos que creernos que hemos llegado hasta aquí haciendo algunas cosas buenas. Alguna cosa buena habremos hecho, claro que sí. Bueno, con esto llegamos al final del episodio. Gracias, Pablo, profesor. A vosotros. Un extraordinario espacio. Y bueno, nos gustaría que cerraras con unas palabras para los jóvenes y no tan jóvenes que pueden estar viendo este episodio. Bueno, pues yo me despediría simplemente diciendo 2 cosas. La primera es que es fantástico que existan proyectos como este, iniciativas para que la gente joven tenga voz y sobre todo puedan producirse diálogos y escucharnos los unos a los otros, que yo creo que es fundamental. Creo que parte de la intolerancia de nuestro tiempo tiene que ver con que no nos paramos a tocarnos y a escucharnos, y eso se tiene que hacer con más frecuencia, porque el roce hace el cariño. Y lo segundo que yo diría es que no debemos olvidar algo fundamental. Ya sé que todo el mundo tiene mucha prisa y estamos siempre acelerados y tenemos la siguiente urgencia y creemos que podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, pero esto rara vez es así. Y a la hora de la verdad, si no te sientas en la mesa, eres parte del menú. Si los jóvenes no son capaces de articular formas de participación para reivindicar sus derechos y para pelear por sus necesidades, nadie lo va a hacer. Y para eso hay que ser inteligente, hay que forjar alianzas y hay que estar dispuesto a dejarse un poquito la piel también por cosas más valiosas que uno mismo. Eso es complicado, lo sé. Sé que es complicado, sé que es un llamamiento a lo mejor un poco utópico, pero merece la pena pensar que si uno hace cosas y se esfuerza en común con otros, pues podemos conseguir que las cosas cambien para mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca nadie dijo que fuera fácil. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias a todos los que escuchéis el podcast y nos despedimos. Y recordar que este es el vocal donde todo el mundo tiene voz.